Antes de empezar con el top, debo de advertirte que si eres una persona sensible, es mejor que no veas este vídeo, ya que se tratarán temas de maltrato físico de menores, hasta despiece a las víctimas del Holocausto. Por otra parte, quisiera aclarar que todas las personas a las que denomino doctores siempre será entrecomillado, ya que los métodos que fueron utilizados no son moralmente gratos para la ciencia y tampoco para un servidor. Sin nada más que añadir, bienvenido a The Creepy Show. Toma asiento y empecemos. En los campos de concentración de Buchenwald y Sachsenhausen, entre 1943 y 1944, se llevó a cabo varios experimentos con varios tipos de veneno para investigar el efecto y el tiempo que tardaban en morir los reclusos con según qué tipo de veneno se les suministraba. En diciembre de 1943 se administró veneno en la comida de 4 prisioneros rusos, por supuesto sin su conocimiento, para observar qué tipo de reacción tendrían sobre ellos. Los 4 sobrevivieron a la venenosa comida, aunque minutos después fueron estrangulados por los médicos nazis, colgándolos de ganchos en la pared de un crematorio para rápidamente practicarles una autopsia a cada uno. Eso por un lado. Otra vía que tenían para envenenar reclusos eran balas infectadas con veneno cristalizado. A los sujetos se les tumbó y se les disparó en la parte superior del muslo izquierdo. A 2 de ellos la bala le atravesó limpiamente y por tanto no fueron infectados, por lo que fueron liberados, pero solo del experimento. Sin embargo, los otros 3 reclusos a los 25 minutos se les aceleraba el ritmo cardíaco y la secreción de saliva. Pasados 45 minutos eso se incrementó. Posteriormente fue tal la salivación que tenían que ya no podían tragarla, por lo que empezaron las náuseas y el ahogo. En noviembre de 1943, un doctor llamado Dean Schuller se encargó de realizar los experimentos con bombas incendiarias en Buchenwald, cuales fueron utilizadas como armas explosivas incendiarias para destruir materiales sensibles utilizando materiales como fósforo blanco, termita o napalm. El fin de toda esta investigación que llevó a cabo Schuller fue el comprobar la eficacia de un disolvente líquido de tetracloruro de carbono bautizado como R17, entre otros líquidos y pomadas para calmar las heridas provocadas por las quemaduras. El doctor seleccionó a 5 reclusos para su experimento quemándolos premeditadamente con fósforo extraído de una de las bombas incendiarias. Las quemaduras fueron bastante graves, causando a las víctimas dolores atroces y lesiones permanentes. Por un tiempo no hubo noticias sobre su investigación, pero un día el Dr. M. Rogowski, que fue un médico nazi jefe del Instituto de Higiene de las SS, le preguntó sobre sus avances, lo cual solo pudo contestar que no se podían utilizar para solventar las heridas, ya que solo diluía el fósforo. El experimento sobre el impacto de altitud elevada fue llevado a cabo entre marzo y agosto de 1942 por las fuerzas aéreas alemanas en el campo de concentración de Dachau. El fin de estas pruebas era reproducir las condiciones atmosféricas que podrían encontrarse un piloto alemán en combate al caer desde grandes distancias sin paracaídas y sin fuente de oxígeno. Estos experimentos se realizaban encerrando al sujeto de experimentación, o mejor dicho víctima, en una cámara hermética de baja presión que poseían las SS para poder simular condiciones atmosféricas y de presión de altitudes de hasta 20.000 metros de altura. Dependiendo de los resultados, a la víctima se le suministraba oxígeno o no. Estos sujetos por consecuente morían por convulsiones espasmódicas. Siempre hubo la especulación de que el Dr. Sigmund Racher, quien veremos en el siguiente puesto también, realizaba vivisecciones en el cráneo a los supervivientes de sus experimentos.
Por si no sabes qué es una vivisección, se trata de abrir la zona a diseccionar con el sujeto todavía vivo. Los experimentos de la congelación se llevaron a cabo en Dachau entre 1942 y 1943. El fin de esto era saber cómo ayudar a los pilotos alemanes a resistir el frío que podían tener pilotando los cazas, así como los que caían en mitad del agua o en zonas nevadas. Se utilizaron cerca de 300 presos políticos, prisioneros de guerra y ciudadanos extranjeros, de los cuales murieron unos 90 prisioneros. El médico alemán Sigmund Rascher llevó a cabo experimentos adicionales utilizando otros 60 sujetos, de los cuales entre 15 y 18 murieron. El experimento se basaba en sumergir al sujeto en una bañera de 2 metros de largo por otros 2 metros de ancho, en agua que alcanzaba una temperatura de unos 3 grados centígrados, y a los sujetos se les vestía con atuendos de pilotos o en ocasiones completamente desnudos. No les mataba el frío, soportando durante hasta 3 horas sumergido a esas temperaturas, ya que lo que les solía matar era el siguiente proceso, que era volver a calentar el cuerpo, de modo que sumergían a la víctima en otra bañera con agua caliente, lo cual le provocaba quemaduras en la piel e incluso paros cardíacos, por las bajadas de temperatura del cuerpo a los 25 grados. A este experimento se le añadió otro para intentar reanimar a los fallecidos por la congelación, y por este motivo lo introduzco junto a este. Básicamente, las personas que se encontraban en la delgada línea de la hipotermia y la muerte eran rápidamente sacadas del agua y llevados a otra sala con lámparas de alta potencia y gran fuente de calor, la cual, al estar tan cerca de la piel y esta bastante expuesta, provocaba en la víctima erupciones en la piel y quemaduras de tercer grado, es decir, hasta lo más profundo de la piel, y por consiguiente, la muerte. Te presento al Dr. Joseph Mengele. Si alguna vez has profundizado sobre este tema, probablemente ya le conozcas. En este ámbito, es más conocido como el ángel de la muerte. Y si está en este top como doctor, poca esperanza de buena fe podemos esperar de él. Mengele operó en el campo de concentración de Auschwitz, donde seleccionaba a las víctimas que estaban sentenciadas de muerte para realizarle todo tipo de experimentos a científicos y frecuentemente mortales. Entre tantos experimentos que realizó, es destacado por experimentar con gemelos, con motivo de descubrir los mecanismos de la herencia genética. En resumen, pensaba que si una alemana de raza aria pudiese dar a luz a 2 gemelos, esta raza se extendería el doble de rápido, y si estaba moralmente bien visto experimentar con animales, ¿por qué no con gitanos, judíos, negros, esclavos, con el fin de dar progreso a sus semejantes? Por lo tanto, empezó obligando a mujeres judías a mantener relaciones sexuales con gemelos para ver si así podía obtener más de estos. Pronto buscó otra alternativa y créeme, fue y con creces mucho peor. Se estima que Mengele mató como mínimo a 14 gemelos gitanos con una inyección intracardíaca de cloroformo para posteriormente ser diseccionados. Claramente nunca hubo ningún avance científico, solo sufrimiento y dolor. El caso más llamativo que se conoce de Mengele fue escoger a 2 gemelos de 4 años, de los cuales uno de ellos era jorobado. 2 días después, fueron devueltos al barracón, cosidos por la espalda hasta las muñecas. Mengele había unido también sus venas, lo cual olía a gangrena de una manera insoportable. De alguna manera su madre consiguió morfina, y a la mañana siguiente puso fin al espantoso dolor que sufrieron la noche anterior estos 2 pequeños gemelos. El experimento que se queda con el top número 1 es sin lugar a dudas uno de los más sádicos, salvajes e inhumanos que hasta el momento se conocen. En la actualidad conocemos por trasplante una donación de algún órgano del cuerpo
para otro paciente, haciendo hincapié en donación, ya que con estos experimentos los trasplantes no eran ni por asomo de lo que conocemos hoy por hoy. Desde 1943 hasta 1945 utilizaron este método de experimentación los doctores Karl Gebhard Fritz Pfister y la doctora Herta Oberhauser. La intención era básica: trasplantar todo tipo de órganos de cualquier preso a cualquier soldado nazi herido en el campo de combate, pero la manera de llevarlo era de lo más terrible que puedas imaginarte. Se extraían partes de los huesos de las piernas de hasta 5 centímetros de largo. A las víctimas se las mataba inmediatamente después de la operación mediante una inyección de Vipan, cual era un barbitúrico de acción sedante inmediata. También fue utilizada con niños mezclado con aceite, provocando hinchazones en los huesos o en los órganos tratados. También se practicaban incisiones en el lado exterior de la parte superior de la pierna y se extraía músculo. Luego se cerraba la herida y se colocaba una escayola. Pasada una semana se abría la herida y se extraía más músculo. Y como colofón final, lo que más se extraía eran músculos, venas, arterias e inclusive tendones, los cuales eran arrancados del propietario de este sin ningún tipo de anestesia. La gran mayoría de doctores que aparecen en este top, al final de la guerra fueron juzgados y prisioneros por el Estado alemán. Josef Mengele se fue a Sudamérica para evitar ser detenido hasta su muerte. Si te ha gustado el vídeo, te invito a indicármelo pulsando like debajo de este. Si te queda alguna duda, házmela saber en la caja de comentarios. Gracias por tu suscripción y hasta pronto.